realista. Advertencia. Las siguientes historias son completamente reales. Se recomienda discreción. La Piedra Negra. Cuando era joven, mis padres alquilaron una cabaña en el bosque. Íbamos allí los fines de semana para pasar algún tiempo en el desierto. A mis hermanos y a mí nos encantaba explorar. Había un camino de tierra que pasaba junto a la cabaña y al final del camino había un pequeño cementerio. Estaba rodeado por una cerca de hierro forjado con picos en la parte superior. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada y un antiguo candado, pero fuimos capaces de separar las barras y pasar a través de ellas. Las lápidas eran muy viejas y estaban desgastadas, algunas de ellas incluso cubiertas de moho. Encima de una de las tumbas había una lisa piedra negra. Parecía ónix. Y cuando nos íbamos, mi hermano mayor la cogió y se la echó en el bolsillo. Esa noche, estábamos durmiendo en la cabaña. Mis padres durmieron en el dormitorio, mis hermanos y yo en la sala de estar. De repente, en medio de la noche, alguien o algo golpeó la puerta principal. Estábamos muy asustados. En aquella zona era sumamente difícil ver personas además de quienes fuéramos a la cabaña. Sin embargo, había alguien afuera tocando la puerta. De pronto, la puerta estaba temblando y parecía como si alguien estuviera intentando arrancarla. Mi padre salió del dormitorio y preguntó qué estaba pasando. Cuando vio las miradas en nuestras caras, supo que no teníamos ni idea. Mi padre agarró el hacha y se acercó a la puerta. Parecía tan asustado como nosotros. Él levantó el hacha y de un solo movimiento abrió la puerta y dio un paso hacia atrás. Pero no había nadie ahí afuera. Los golpes habían parado y la noche era negra y silenciosa. Después de calmarnos, volvimos a la cama, pero ninguno de nosotros pudo dormir mucho. Al día siguiente, mi hermano esculcó su pantalón y la piedra ya no estaba. Cuando volvimos al cementerio, encontramos la piedra negra que mi hermano había tomado colocada en la misma tumba. Tan pronto como vimos eso, huimos y nunca regresamos. La manija de la puerta. La manija de la puerta es una historia verdadera asustadiza sobre un hombre joven que decidió hacer una parada en su casa de la universidad. Está basado en una experiencia real. A finales de la década de 1970, mi tío estudiaba medicina en la Universidad de Chicago. Un día, después de clase, decidió hacer una parada en casa. Un hombre se acercó y le ofreció a mi tío que lo llevara. Él se veía normal y amigable. Sin embargo, en el camino, el hombre de repente tomó una ruta diferente. Mi tío le dijo al hombre que estaba yendo en la dirección equivocada. El hombre miró a mi tío, puso su mano en su pierna y sonrió oscuramente. No, hijo, tú vienes conmigo. Mi tío se congeló y empezó a entrar en pánico. Cuando el coche se ralentizó en el tráfico, abrió rápidamente la puerta del pasajero, saltó y huyó sin mirar atrás. Unos años después, mi tío estaba viendo la tele cuando vio algo que hizo que su sangre se enfriara. Había una foto del hombre que lo había recogido. Había sido arrestado por el asesinato de al menos 33 niños y jóvenes.
El hombre de la televisión era John Wayne Gacy. Era un famoso asesino en serie. La policía encontró 26 cuerpos enterrados bajo su casa. Lo más espeluznante de todo fue que descubrieron que dentro del modus operandi del asesino, él había quitado la manija de la puerta del lado del pasajero de su coche para evitar que las víctimas escaparan. Desierto de California. Estaba conduciendo por el desierto de California, de camino a Nuevo México. Tomando un atajo, me encontré solo en una carretera de 2 carriles que atravesaba el paisaje desolado. Había nada en kilómetros a la redonda, excepto por un pueblo fantasma abandonado. En aquel momento había oído rumores de que el área era un punto para la actividad satánica de un grupo. Era tarde en la noche y el sol se estaba poniendo. Pronto oscurecería. Estaba conduciendo a través de un cañón con hierba alta a ambos lados del camino. Más adelante, noté algo en medio del camino, bloqueándolo. A medida que me acercaba, disminuí la velocidad. Había un camión parado de lado a lado a través de ambos carriles. En el camión había una puerta abierta. También había ropa que estaba esparcida por todas partes. 2 cuerpos yacían boca abajo en el camino. Era un hombre y una mujer, y parecían estar muertos. Me detuve a unos 30 metros de la escena del accidente. Un escalofrío recorrió la parte detrás de mi cabeza. Algo andaba muy mal, pero no podía decir exactamente lo que era. Alcancé el asiento trasero y saqué mi rifle, metiendo una bala en la recámara. Entonces me di cuenta. La escena del accidente parecía demasiado perfecta. Era como si hubiese sido escenificada. ¿Fue algún tipo de emboscada o solo estaba siendo paranoico? Empecé a sudar frío. El corazón me latía en el pecho. Algo estaba seriamente mal. No me atrevía a salir del coche. Mientras escaneaba la carretera, vi una línea que podía conducir. Podría pasar el cuerpo del hombre que yacía en la carretera a la izquierda, luego girar a la derecha y pasar el cuerpo de la mujer. Me dejé caer en primera marcha. Pisé el acelerador y conduje la línea que planeé. Pasé por la parte trasera de la camioneta sin chocar con ella ni con ninguno de los cuerpos en el camino. Continué hacia adelante unos cuantos metros y luego desaceleré para que pudiera respirar y dejar que mi corazón se ralentizara hacia abajo. Mientras miraba por el espejo retrovisor, de repente me di cuenta de que los 2 cuerpos se habían levantado hasta sus rodillas y por lo menos 20 figuras sombrías estaban emergiendo de la hierba alta por un lado de la carretera. En ese momento empecé a entrar en pánico. Mi pie derecho pisó el acelerador y salí a toda velocidad. No me detuve hasta que tuve que reducir la velocidad cuando llegué a la autopista. Nunca sabré qué me habría pasado si hubiera bajado del coche para ver cómo estaban los cuerpos o si hubiera parado mi coche más cerca de ellos. De alguna manera, no creo que hubiera sido algo bueno. A veces, la vida real puede ser más aterradora que cualquier película de terror. Yo soy el documentalista y esto fue Cuentos cortos de terror para niños y no tan niños. Saludos especiales para
Nelson Manson, Rubén Encarnación, Hunter Boy Wong, Marcelo Bulas, Gabriel de León, Marcos Yesine, Junior Suazo, Madeline Achur, Cristina Antón, Enigmas de nuestro extraño, Santiago Pro, Luffy Gamer HD Directo, Kevin Bautista, Bart 75, David Cipriano, Martín Cortés, Daniel Palagó, Luis José Machado, Gonzalo Hernández, Jesús Monte, Jorge Marroquín, Andrés Atencia Calle, Esmeralda Torres, Sandra Ramírez, Asa R, Tommy B, Misteria 16 Vázquez, Jonathan Jaro, Antonio Travieso, Eliasip López, Mr. Paraguay, Jesús Gonza, Aldo Alenov Samu, Gerardo Ramos Ayala, Esmeralda Torres y Juan Carlos Tejeda. Gracias y hasta la próxima.